William Vascope. ¿Cómo está, doctor? Con todos los antecedentes que se han dado en las primeras participaciones, doctor Vascope, ¿cómo entender la crisis institucional que está atravesando la policía? Y ahí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿A qué se debe este comportamiento? Y otro elemento más, ¿tendrá que ver también la injerencia política que se ha denunciado? Gracias, Oscar. Muy buenas tardes a ti, a nuestro amigo José Luis, agradecido por la invitación, a Panamericano, a la gente que nos escucha, a la licenciada Jimena Costas y diputada, muy honrado de estar con ella en este panel, y con el licenciado Hugo Moldis, quien ha sido ministro de gobierno y con el cual tengo el gusto de estar acá. A ver, los dos panelistas ya han expresado y han hecho un análisis profundo de lo que está pasando con la policía. Y lo que más o menos me gustaría también un poco aportar es lo que tú decías, Óscar. ¿Qué sucede en la policía? El tema es de que si vamos a solucionar esto, veamos qué hay que solucionar y por qué hay que solucionar y por qué hemos llegado hasta aquí. He sido siempre crítico de que el Estado como tal, si se ha diseñado en la Constitución, es para el servicio de la sociedad. El Estado no existe en un fin en sí mismo, es decir, que existe una alcaldía, una gobernación, un Estado central, sus instituciones, no es para que este Estado tenga un bienestar en sí mismo, sino es que para la sociedad se le organice, se le ordene y se le gobierne, y que esta sociedad no entre a agarrarse de manera primitiva a golpes, sino hay que ordenarle a esta sociedad. En esta sociedad hay gente que piensa de diferente manera, unos serán más rojos, otros serán más amarillos, su pensamiento serán de izquierda, de derecha, de centro izquierda, otros son desentendidos políticamente, pero tienen sus intereses. Entonces el Estado te viene a ordenar esto. Y en esto que te ordena la sociedad del Estado, tienes pues un elemento esencial, que no solamente es la ley y la justicia. Tienes a alguien que tiene que ser cumplir, y al que no cumple viene la fuerza pública del Estado a obligarle a que cumpla esto. ¿Quién es eso? Fuerzas Armadas y la policía. ¿Quién está más inmerso en esto? La policía. La Constitución, para que sepa la gente, el 251 dice: la policía boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad. Subrayes eso, defensa de la sociedad. Y la conservación del orden público, ¿no? Y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, punto, dice, ¿no? Y más allá se ha puesto: ejercerá la función policial de la manera integral, indivisible y bajo mando único en conformidad a la ley. Bueno, esto es casi similar a lo que estaba anteriormente el licenciado Hugo Moldis decía. En la Asamblea Constituyente se pretendía cambiar el régimen de la policía y hacerle una policía que tenga más arraigo en la sociedad como tal. Había muchas propuestas, entre ellas, por ejemplo, entre las más novedosas que se tenía era descentralizar la policía. Ahí vino justamente la propuesta de los estatutos autonómicos. Se desgastó mucho porque ahí había el elemento de la media luna y eran sectores muy conservadores que no le daban legitimidad, algo que hubiera sido saludable, tal vez descentralizar la policía. Por eso se puso mando único nuevamente e indivisible. Ya, se mantuvo. Y cuando se estaba pretendiendo hacer esto, se levantaron las pasiones, los intereses de dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, ¿por qué yo me puse a pensar, ¿por qué reaccionan de esta forma? ¿Por qué no eran los policías de base, tal vez? Eran los mandos jerárquicos. Tuvieron que venir en ese momento el ministro de Defensa del momento, el ministro de Defensa de la Policía de Gobierno, para calmar las aguas. Y no se reformó. Pero bueno, habiéndose reformado, no habiéndose reformado, mantenido, se calmó. Y se preguntó, ¿por qué no se pudo llegar a la capacidad de reformar esto? La respuesta de muchos constituyentes amigos es que la policía es un poder mismo dentro del Estado. La respuesta es esa. ¿Y por qué es un poder mismo dentro del Estado? Y aquí viene el tema. Los cargos y los destinos de privilegio que gozan los oficiales y los que van a ir con este oficial, que va a ser director departamental o nacional o subdirector, con ese personal subalterno. ¿Cuáles son los más apetecidos? Se decía, ¿no? Y hasta el día de hoy uno pregunta, y es un secreto a voces, que ya no es tan secreto, que ir pues a tránsito es una maravilla.
ser director departamental o nacional, en tránsito, en una batida de fin de semana, hay una recaudación a aquellos que se pasan de copas, viene el tema de la mordida, imagínense eso es una regla. Entonces ser de tránsito es bien apetecido, o de ser de la fuerza de lucha contra el crimen en casos especiales, o la fuerza de lucha contra el narcotráfico, o lo que fue el COA, el tema del contrabando. Y hay destinos que son despreciados, ¿no es cierto?, que no van, y si van, son los castigados, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes manejan estos privilegios? La jerarquía policial. ¿Quiénes son la jerarquía policial? A partir de coroneles, llegando a generales. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es que hay una parcela de poder económica y que tiene que convivir con ciertos intereses políticos que entonces vienen en la combinación nefasta que hace mal a la sociedad, que es, me dejan a mí hacer lo que siempre tengo como policía y yo también cuido sus intereses políticos. Entonces, ¿qué dice el político? Te dejo hasta mientras que tú operes, pero también cuidas mis intereses políticos. Entonces, esto puede desembocar en situaciones que pueden ser pequeñas para la sociedad, pero que después son nefastas para un país. Acuérdense bien lo que ha pasado con la alcaldía del Alto. ¿Recuerdan? Murieron 6 ciudadanos funcionarios del Alto solamente porque un nefasto ciudadano, por orden política, dice a tal comandante que se encontraba a 2 cuadras de la alcaldía del Alto, no les deje salir. ¿Y quiénes han pagado las consecuencias de esta inacción? Porque un político mete su mala decisión. Son 6 ciudadanos que, más allá que sean de oposición o de otra línea, son vidas humanas. La Constitución dice al vivir bien. ¿De quién? Del ciudadano. Entonces, tú ves acá una policía que tiene privilegios y no quiere soltar esos privilegios, y el poder político le consiente. Y hay una combinación nefasta, oscura, que permite esto. Y no hay el coraje ni el valor de cambiar esto. Muy bien, esto ya lo han descrito nuestros panelistas, pero también vienen los errores desde la formación, Óscar, José Luis. Creo que hay que desmilitarizar la formación policial, que no le hace muy bien. Yo creo que desde ahí comencemos. La academia y las escuelas básicas deberían desmilitarizarse, porque el policía, ¿qué es lo que hace? Si acá dice la Constitución, es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. No estamos hablando para un tema bélico, que eso es las Fuerzas Armadas. Entonces, si vamos a desmilitarizar, entonces veamos quiénes van a entrar a esta institución, su vocación como tal. Pero te encuentras con que las convocatorias ya habían estado, viciadas desde un principio, compradas por ciertos aspirantes que querían ser cadetes y que obviamente se prestan oficiales, y hay ciertos civiles que también meten a esto. Entonces, ¿con qué criterio ya entran a la academia y a la escuela de sargentos? Un negocio redondo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que viene desde la formación. Y otro punto que hay que tocar, y lo que decía la diputada, el bajo presupuesto y el menos importismo que se le da a la institución como tal, especialmente a la tropa de base, al oficial también que es de base, que yo me puedo referir, sería de mayores para abajo, capitanes, tenientes, subtenientes, que se las tienen que jugar con el cabo, con el sargento, con lo poco que tienen, luchando contra cogoteros, auteros, y ahí vienen los narcotraficantes, que el narcotráfico es tan fuerte como un Estado, hasta más fuerte inclusive, porque dispone inmediatamente de recursos. ¿Qué seguridad le damos a esa policía? Entonces los jerarcas muy bien abrazados del poder político, pero los de mayores para abajo poniendo el pecho. Pero obviamente este bajo presupuesto te permite también ser corrompido. Porque ¿cómo le puedes exigir a un sargento o a un teniente efectivo, con 2.500 o 3.000 bolivianos de sueldo, que te esté investigando un caso de este tipo Montenegro, por decirte, que el narcotraficante que hace que era a Medina y a Moreira? Y aquí hay un tema, un mensaje bien duro que nosotros no lo analizamos, y lo decíamos el otro día con el licenciado Hugo en otro debate. El narcotráfico, ¿qué te dice? O te recibes dinero o te recibes un plomo, así de claro. Y el policía no tiene familia, no tiene una carrera, no es humano. ¿Por qué el Estado, y no este gobierno, desde más antes, no ha visto estas cosas con profundidad? Teníamos 13, 14 años como para haber reformado la policía. Entonces tú lo desamparas al policía en esa circunstancia. Y otro tema, la especialización. Creo, y en comentarios, si hay cargos apetecidos,
hay cargos que no son apetecidos. Entonces el castigado, si no va al régimen disciplinario o a la institución donde se hace el tema de los regímenes disciplinarios, a la dirección de DIDIPI la llaman, ¿no es cierto? Creo que van mayormente los castigados. Se van a bomberos, ¿no? Me pregunto, ¿bomberos es menos importante que otra instancia policial? Porque una cosa, miren, hay que formar policías que tengan la habilidad de descubrir el crimen, pero también hombres que sepan manejar el tema de la transitabilidad y el tránsito, que eso es una especialidad. O el tema de rescate o de bomberos, la especialidad. ¿Eso se tiene actualmente la policía? Pregunta, ¿no? En esas circunstancias, yo creo que lo de la policía bajo el actual gobierno no lo veo que se reforme. Porque el ministro Romero dirán que es un hombre hábil políticamente, pues posiblemente, yo cuestiono esa habilidad porque más lo que hace, yo lo conozco al ministro Carlos Romero, la forma desleal como hace la política, yo lo he vivido con él, y él me conoce muy bien, y yo hace tiempo le he dicho que varias veces le he emplazado a debates, porque lamentablemente el ministro muestra a todos en conferencia de prensa como si fuéramos delincuentes, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia, a mí me mostró en un organigrama como si fuera organizador de un tema, de un cartel, así. Y me indignó. Yo puse que se ponga a debatir de mí el tema de la coca en los yungas. Nunca supe respuestas. Por eso es que digo, es una forma desleal de Carlos Romero. Entonces lo que han puesto de ministro no es alguien que va a poner soluciones. Han puesto un equilibrista que ha dejado pasar y ha dejado convivir esta forma interna que tienen los jerarcas de la policía, no todos por si acaso, porque hay coroneles y posiblemente hay generales dignos que llevan ese uniforme, pero hay otros que Dios sabe cómo han llegado hasta ahí, y los ha dejado pasar con tal que también consienta a la policía algunas cosas, la represión policial. Es decir, por ejemplo, tú pones mano dura en erradicar en los yungas, a ver si pones lo mismo en el Chapare, no lo hacen. Si el alcalde es oficialista, le auxilias en una protesta social, pero si no es oficialista lo dejas pasar, lo que pasó en el Alto. Y ahí incumples deberes como comandante de esa unidad, porque hay un político que te dice no. Entonces me parece que Carlos Romero por acá jugó ese papel de equilibrista, y en palabras y en los hechos vimos de que alguien que quería reformar, como fue en su momento el licenciado Hugo Moles, digamos, duró muy poco. Entonces, ¿qué intereses protege la policía internamente? ¿Es un Estado dentro del Estado? Yo invoco dos cosas: a los oficiales valientes que realmente visten ese uniforme y que les ha costado salir, a que realmente propongan un buen plan, ¿no? Una propuesta podría salir de ellos. Segundo, emplazo y desafío al Parlamento como tal, si es que tienen el valor y el coraje de investigar esto, y que realmente se pueda llegar a fondo, porque no es solamente el tema de Medina o Moreira. Si dejamos pasar esto, José Luis y Óscar, licenciado Hugo, diputada Jimena, acuérdense, esto va a ser uno más de las estadísticas que nos ha leído la diputada, y será una anécdota más, y al último tendremos una policía que pueda sufrir lo que en México se ha ido sufriendo, una policía totalmente perforada y funcional a los intereses oscuros del narcotráfico, y que el narcotráfico inclusive te pone alcaldes y gobernadores. Y ojo, el narcotráfico, por lo menos los capos del narcotráfico, no tienen una preferencia de que seas de izquierda o derecha. Aquí tienen la preferencia del dinero, y si te van a meter bala, lo van a hacer. Por eso es el único que hace frente, no es un héroe, es el Estado fuerte con un grupo de líderes que lleve adelante, y a este grupo de líderes le acompaña una institución fuerte como puede ser Ministerio Público, Poder Judicial y la policía como tal. Pero si esto está débil, es muy difícil. Ahora bien, ¿realmente el actual gobierno tendrá la autoridad moral de hacer esto? No creo. Y yo debo lamentar esto, porque si desde arriba se viola las normas constitucionales para prorrogarse antojadísimamente en el poder, es muy difícil tener esa moral. Porque si algo que tienes que tener en la vida para ordenar tú, es también haber cumplido ese valor moral de la ley. Porque después te desautorizan. Hablábamos en algún momento de que para ser autoridad tienes que tener también autoridad moral.
y el actual gobierno yo creo que ha perdido. Si el ministro de gobierno no da un paso al costado, o no le hacen que dé un paso al costado, yo creo que esto puede llegar a generar más responsabilidades y sospechas al primer hombre del Estado, que sea el presidente Evo Morales. Por salud política y salud de seguridad de este país, Carlos Romero debería apartarse del Ministerio de Gobierno, y el Parlamento, si tiene el valor, la bancada del MAS debería pedir eso. Si realmente están en el horizonte de cumplir la Constitución, eso es lo más sano que debería hacerse. Lo otro es consentir, dejar, y no se va a curar en sano. La policía merece una oportunidad más de institucionalidad, pero con hombres nuevos que salgan en este momento de la misma institución, y eso necesariamente es sacrificar algunas promociones de coronales. ¿Que eso no es la solución final? No, pero puede ser un paso importante para la sociedad.